En un video anterior platicamos sobre los mini departamentos que suelen construirse en Japón de alrededor de 15 metros cuadrados. Vimos por qué es que existe este tipo de vivienda, a qué personas va dirigida y también vimos cómo diseñar esos espacios desde un punto de vista arquitectónico. Y en aquel video muchos de ustedes me dejaron en los comentarios principalmente dos preguntas. La primera, ¿es posible construir ese tipo de departamentos en México? Y el no saber la respuesta a esa pregunta nos llevó a generar la segunda pregunta, que es ¿cuál es en realidad la vivienda más pequeña que es permitido construir en México? Bueno, en este video vamos a responder a esa pregunta. Para responder a esto, lo que hice fue diseñar un pequeño departamento siguiendo las dimensiones mínimas que determinan la mayoría de los reglamentos de construcciones alrededor del país. En realidad el diseño de este mini departamento ya lo tengo hecho, pero antes de mostrárselos quiero explicarles de dónde salieron estas dimensiones mínimas. Hay muchos detalles que debemos de considerar en cuenta y creo que es importante que sepan ustedes. Pero si no les interesa esta parte técnica, pueden adelantar el video al minuto que voy a dejar aquí en alguna parte de la pantalla para que ustedes vean y pasen directamente al proyecto. Ok, hay muchas cosas que debemos de considerar, que debemos de tomar en cuenta para ver cuál es la vivienda más pequeña que se permite construir en México. Y vamos a comenzar hablando de un concepto que existe aquí y en otras partes del mundo, que es la vivienda de interés social. En México se tiene la idea de que la vivienda de interés social es la vivienda más pequeña que se puede construir, que se permite construir, pero esto no es del todo cierto. Este tipo de vivienda está pensada para poner al alcance de la mayor cantidad de gente posible la capacidad de poder adquirir su propia vivienda. Pero estas están pensadas principalmente para familias. Al día de hoy el promedio del tamaño de la vivienda de interés social a nivel nacional es de 56 metros cuadrados, varía dependiendo de la región del país. Y te exigen que tenga por lo menos 2 habitaciones. Y quiero aclarar este punto porque el departamento que les voy a mostrar en unos momentos más no es vivienda de interés social, no está pensado para familias y creo personalmente que ni siquiera sería recomendable que este departamento estuviera a la venta, sino simplemente como renta para un sector de la población en específico. ¿Y de qué sector estoy hablando? En Japón los mini departamentos de alrededor de 15 metros cuadrados no son pensados para que vivan familias en ellos, ni siquiera para que viva una persona de manera permanente, sino que son pensados para las personas que necesitan residir en una ciudad de manera temporal, pero requieren solventar la necesidad de tener una vivienda sin necesidad de vivir en un lugar muy amplio y que podría resultar muy costoso, principalmente en ciudades grandes como Tokio. Bueno, en México sucede algo similar, por lo menos aquí en la Ciudad de México hay muchas personas que requieren este tipo de vivienda. Por ejemplo, estudiantes foráneos que vienen a la Ciudad de México a estudiar en las universidades aquí y requieren una vivienda por lo menos 5 años en lo que duran sus estudios, pero ni siquiera necesitan las dimensiones mínimas de una vivienda de interés social, no necesitan 2 habitaciones, sino que requieren de un espacio muy pequeño, muy básico para solventar sus necesidades y que sobre todo sea económico, porque muchas veces como estudiante no tenemos un gran presupuesto. En la Ciudad de México este tipo de departamentos no son muy comunes, por lo cual las personas que requieren de este tipo de espacios solventan esta necesidad rentando cuartos, es decir, entre muchos rentan un departamento, cada quien habita en una habitación de este departamento y se dividen la renta entre varias personas. Por eso creo que para estas personas el departamento que les voy a mostrar en unos momentos más es más adecuado a sus necesidades. Entonces, en resumen, la casa más pequeña que vamos a diseñar para responder la pregunta principal de este video va a ser para simplemente una persona, no para que viva una familia completa. Ya que aclaramos este punto, ahora sí vamos a hablar de los reglamentos. En realidad no hay un solo reglamento de construcciones a nivel nacional. Cada región del país dispone de su propio reglamento de construcciones porque realmente no podemos construir de la misma manera en todos lados. No es lo mismo construir en la Ciudad de México, que tenemos un clima relativamente estable, a construir en ciudades donde hace mucho calor. Las construcciones tienen que ser diferentes. Sin embargo, hay un documento que se llama el Código de Edificación de Vivienda que trata de unificar lo que dicen gran parte de los reglamentos que existen alrededor del país para simplificar los procesos de construcción. Repito, no se puede unificar todo. De hecho, este Código de Edificación tiene partes donde dice
En este aspecto en específico, dependiendo de la región del país, va a cambiar la dimensión, etcétera. Pero es una información muy útil porque es de cierta manera un resumen, un recopilatorio de algo que podemos unificar en todo el país. Entonces, para elaborar este departamento voy a utilizar las reglas que vienen marcadas en este código de edificación de vivienda, y aspectos que no vengan indicados ahí los voy a retomar del reglamento de construcciones de la Ciudad de México, que es uno de los que más se retoman a lo largo de la República. Y bueno, ¿qué nos dice este código de edificación de vivienda? Ese documento nos indica que las viviendas deben de tener por lo menos 3 espacios mínimos que son considerados como los espacios mínimos habitables, y esos espacios mínimos son una recámara, un baño completo y otro espacio en el que se desarrollen el resto de las actividades propias de la vivienda. Es decir, solamente necesitamos esas 3 habitaciones, no necesitamos nada más para poder decir que lo que estamos construyendo es una vivienda habitable. Y hay otra regla más adelante que nos va a servir mucho para poder reducir las dimensiones que necesitamos, que dice que la relación entre los espacios de una vivienda es factible siempre y cuando no se mezclen ni se afecten las actividades funcionales entre uno y otro. Y nos dan un ejemplo para hacer más entendible esto. La estancia, el comedor y la cocina pueden constituir un espacio común, pero con funcionalidad claramente definida y delimitada según las actividades particulares de cada espacio superpuesto. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a unir la estancia, el comedor y la cocina en un solo cuarto, no puedo organizar el mobiliario ahí adentro de tal manera que se interrumpan las actividades que se realizan ahí. Es decir, no puedo poner la sala, el comedor y la televisión, porque al momento de sentarme en la sala para poder ver la televisión, el comedor me estaría estorbando. Esto es algo obvio y que está indicado en este código de edificación. No podemos hacer eso. Hay muchísimos otros aspectos que debemos de considerar para elaborar una vivienda que indica tanto este código de edificación como los reglamentos de construcciones, que son iluminación y ventilación natural, cuestiones de estructura, de cuestiones de cómo se va a edificar la vivienda en sí, cuestiones de accesibilidad, de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, etc. Hay muchísimas cosas que debemos de considerar, pero si bien en el departamento que les voy a mostrar en un momento más tomé en cuenta estos aspectos, no los voy a explicar en este video porque no es el tema principal. Solamente me voy a enfocar explicando las cuestiones de las dimensiones mínimas que se indican en este código de construcción de vivienda. Y bueno, ¿cuáles son las dimensiones mínimas que nos indican? El código de edificación de vivienda nos da una tabla donde vienen indicadas las dimensiones mínimas que necesitamos para los diferentes espacios de nuestra vivienda, pero solamente de este listado vamos a retomar las 3 mínimas que nos indicaron anteriormente. Es decir, necesitamos una recámara y dicha recámara debe de medir por lo menos 7.29 metros cuadrados, y además los lados, cualquiera de los lados de esta recámara no debe de medir menos de 2 metros con 70 centímetros. Asimismo, el baño que necesitamos debe de medir por lo menos 2.73 metros cuadrados y sus lados no deben de medir menos de 1 metro con 30 centímetros. Y finalmente, el otro espacio donde se llevan a cabo el resto de las actividades, nosotros lo que en realidad necesitaríamos sería una estancia comedor cocina que debe de medir por lo menos 14.60 metros cuadrados y tener por lo menos en cada uno de sus lados 2 metros con 70 centímetros. Pero voy a aprovechar lo que dice la regla que les mencioné hace unos momentos para tratar de reducir más este espacio. Entonces lo que voy a hacer es separar la cocina, el uso de la cocina, y aprovechar las dimensiones mínimas que indica esta tabla y dejar la estancia comedor en un espacio aparte, y de esta manera lograr reducir un poco más las dimensiones de este departamento. Finalmente también nos indica la altura de entrepiso mínima que debe tener dicha vivienda, que varía dependiendo la región del país. Por ejemplo, en la Ciudad de México debe de tener una altura mínima de 2.3 metros, y eso es debido a que el clima aquí es templado subhúmedo de acuerdo con esta tabla. Pero en las regiones del país donde hace más calor, la altura mínima se eleva hasta 2.7 metros. Esto es debido a que si hace mucho calor, el tener una altura de entrepiso mayor evita que en el espacio interior se acumule más el calor. Para el departamento que he diseñado dejé la altura de 2 metros con 70 centímetros, no solamente para poder aprovechar esta cualidad de evitar que se acumule el calor al interior, sino también para, como es un espacio muy reducido, el tener una altura de entrepiso mayor nos permite reducir la sensación de que estamos en un lugar muy pequeño, y además nos da más espacio de manera vertical que puede ser aprovechado por muebles, por ejemplo, para poder almacenar un montón de cosas en la parte superior de nuestro departamento. Y bueno, ya que hemos explicado esto, ahora sí vamos a ver cómo está diseñado el departamento.
Para elaborar el diseño final hice diferentes acomodos de los espacios mínimos que nos requería el código de edificación de vivienda, y en el primer acomodo que hice el error que cometí fue que me quedaba un pasillo que al final de cuentas es un espacio de circulación que agrega metros cuadrados a la construcción, pero que termina siendo un área desperdiciada. Entonces lo que hice fue intentar hacer un acomodo que evitara tener estos espacios muertos, y al final el departamento más pequeño que pude obtener es el siguiente. Después de varios acomodos obtuve este que es de una manera un poco alargada, y este acomodo fue el más pequeño que pude hacer. El acceso se encuentra en esta partecita de aquí, en esta parte de abajo, y me inspiré para el acomodo de los espacios en gran medida de los mini departamentos japoneses. Por alguna razón, en el acomodo que yo había hecho anteriormente tuve muchos problemas para ubicar la lavadora. Y recordé que en los departamentos japoneses, en los mini departamentos japoneses, la lavadora siempre estaba al acceso de la vivienda. ¿Por qué? No lo sé, pero esto de hecho tiene una gran ventaja. Como les había comentado en el video de los mini departamentos, los espacios que requieren de una instalación hidráulica y una instalación sanitaria siempre se encuentran a la entrada de la vivienda, y esto tiene la ventaja de reducir costos en las instalaciones, porque todas las instalaciones no requieren ir, por ejemplo, hasta la parte de atrás de la vivienda para poder llegar hacia la regadera, hacia la taza de baño, etcétera, sino que todo se concentra pegadito hacia donde está directamente la toma de agua de la llave pública. Entonces retomé esta misma idea, y el acomodo de todos los espacios que requieren de una instalación hidráulica se encuentran nuevamente en el acceso de la vivienda. Como pueden ver aquí, la taza del baño, el lavamanos, la regadera, también aquí tenemos el fregadero donde pueden lavar los trastes, y la lavadora. Realmente no designé un espacio exclusivo para la cocina, sino que es una pequeña cocineta que se encuentra en un pasillo de circulación, que este espacio no es un espacio muerto, sino que es aprovechado como conexión para utilizar la cocineta y también para llegar hacia el sanitario. Una vez que entramos por este pasillo y llegamos al fondo de la vivienda, lo primero que vamos a ver es la sala comedor. De este lado tenemos lo que es el espacio dedicado al sillón y a la televisión, que es el acomodo más usual que existe en las viviendas mexicanas. Y de este lado lo que puse fue un comedor abatible. No sé si algunos de ustedes lo hayan visto. Son unos muebles que se están popularizando de hecho mucho en los mini departamentos o en los departamentos pequeños aquí en México. Y lo que es como una pequeña alacena que al momento de abrirlas la tapa puede utilizarse como un pequeño comedor, y como solamente aquí vive una sola persona, creo que realmente no necesita más que esto, y cuando no lo está ocupando puede cerrarlo y liberar el espacio que se ocupa aquí para poder tener más espacio por donde circular. Como pueden ver, las dimensiones de esta sala comedor cumplen con los requerimientos mínimos que nos indicaban en el código de edificación de vivienda. Tenemos un lado que mide 2.7 metros, que es el mínimo requerido, y el otro que mide 3.3 metros, que es mucho más grande del mínimo que nos requerían. Lo mismo sucede aquí con el baño y con el largo que nos pedían para la cocina. Finalmente, al fondo de la vivienda lo que tenemos es nuestra habitación. Como pueden ver, la conexión entre la habitación y la sala comedor no está limitada por ningún muro. El código de edificación de vivienda de hecho no nos limitaba a esto, no nos obligaba a poner un muro que dividiera los espacios, y esto nos da la ventaja de hacer que el espacio no se sienta tan reducido, sino que de cierta manera podamos ver lo amplio que puede llegar a ser el departamento, a pesar de que no son muchos metros cuadrados. Y ese es un departamento rápido, un diseño rápido que yo hice, pero un ejemplo real que ya existe lo podemos ver en el departamento de un youtuber que se llama Coreano Vlogs, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Cuando él hace el recorrido por su departamento aquí en México, si ustedes se dan cuenta, aprovechan exactamente esta posibilidad de no poner muros entre la sala, comedor y la habitación, para que, a pesar de que es un espacio reducido, pueda verse más amplio de lo que parece. En la habitación, el código de edificación de vivienda también nos obliga a tener un armario de por lo menos 1.35 metros por 60 centímetros a lo largo de esta partecita de aquí. La cama es una cama individual que mide 2 metros de largo por 90 centímetros de ancho, y finalmente agregué un pequeño escritorio que creo que también es bastante útil, por ejemplo para un estudiante si quiere estudiar o algo. Y al fondo
En esta partecita de aquí, no se dibujó bien. En esa partecita de aquí podemos aprovecharla para tener un ventanal. Este ventanal, siendo de muro completo y que también es muy alto, nos va a permitir que pase mucha luz natural del exterior hacia el interior, ahorrando así en cierta manera el gasto energético para poder iluminar los espacios interiores, pero también nos va a ayudar a poder tener visual hacia el exterior, reduciendo nuevamente la sensación de tener un espacio muy pequeño. Y listo, creo que ese es básicamente el mini departamento que pude diseñar, y al final de cuentas este mini departamento tiene un área de 25.7 metros cuadrados. Es decir, la vivienda más pequeña que se puede construir en México de manera legal es de 25.7 metros cuadrados, o por lo menos esa es la vivienda más pequeña que yo logré construir utilizando las reglas que vienen en el código de edificación de vivienda. En cierta manera estoy sorprendido porque pensé que podría hacerlo más pequeño, pero la regla que nos ponen de tener forzosamente una recámara y un espacio adicional para llevar a cabo el resto de las actividades de la vivienda, esto nos obliga a incrementar las dimensiones del departamento. En los mini departamentos que se hacen en Japón, la recámara también puede funcionar como una sala, como un comedor, y ahí mismo se puede poner a la cocineta. Y esto permite que el espacio de los mini departamentos puedan ser tan reducidos. Realmente en una habitación, teniendo el mobiliario adecuado, también puedes utilizarlo como una sala o un comedor. Por ejemplo, la cama podría volverse un sillón en ciertos momentos del día. La cama realmente no la ocupas todo el día, pero sí puedes ocupar el sillón también para ver la televisión, o incluso poner una mesa enfrente de este sillón para utilizarlo también como tu escritorio de estudio, para que hagas tareas, etc. Hasta aquí este video. Si quieren agregar algo más al tema pueden hacerlo en la sección de comentarios aquí abajito, o bien si quieren ver más videos como este, no duden en suscribirse al canal. Adiós.